Bueno, muchas gracias a las que están presentes y los que están por unirse a la clase. La clase pasada comenzamos a discutir las Mishnayot del Tratado de Midot. Midot eh, es un tratado que está dentro del Seder Kodashim. El Seder Kodashim, dentro de los 6 órdenes de la Mishnah, es el ceder, el orden que nos habla acerca de el servicio del templo, el servicio sacrificial, todo lo que tiene que ver con el sacrificio de animales y las leyes relacionadas con el mismo. Dentro de este orden se encuentran varios tratados. Uno de estos tratados es el Tratado de Midot, medidas, que hablan acerca de la estructura del templo, algunas medidas y algunas funciones acerca de los lugares principales del templo, teniendo en cuenta que la Mishnah habla solamente de el segundo templo, como dijimos en clases pasadas. Importante ya que como sabemos, tenemos también el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, y también estuvo dentro de la tierra de Israel un tiempo, como lo discutimos en clases pasadas, en distintas estaciones, em, llegando finalmente a Jerusalén y eventualmente convirtiéndose y evolucionando a lo que conocimos como el primer templo. Luego de la destrucción del primer templo con la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, allá por el 586 antes de la era común. Se destruyó el primer templo. El pueblo de Israel en ese momento con el reino de Judá, que es el reino que se encontraba en el sur geográficamente de la tierra de Israel. Una vez que este reino se dividió en dos, el reino del norte ya había sido exiliado un tiempo antes. Em, Dijimos hace unas clases que basándonos en un midrash, el reino de Israel del norte, con los reyes de Efraín a la cabeza, se dividieron, de acuerdo a un midrash que trajimos hace algunas clases, en 3 grupos. Según este midrash, 3 grupos divididos en un grupo que de personas de las distintas tribus que compusieron el reino del norte, em, se unieron al reino del sur, al reino de Judá, teniendo un crecimiento poblacional exponencial, el reino del sur de Judá, debido a que muchos miembros del reino del norte, de las distintas tribus que compusieron el reino del norte, se le unieron al reino del sur, al reino de Judá, con Judá a la cabeza y con el templo como el centro em, de la vida en el reino de Judá y el servicio sacrificial con los sacerdotes. Esto un primer grupo, dijimos. Un segundo grupo que salió de los que salieron hacia el exilio, que según este Midrash, incluso el día de hoy, conservan la tradición, guardan la Torá, guardan las mitzvot, e incluso, de acuerdo a la opinión de este Midrash, este grupo conserva aún hasta hoy la profecía. Eh, Decíamos que si consideramos algunas leyendas que tenemos del Cótel, este grupo probablemente sea encabezado por la tribu de Reubén, el primogénito de Israel.
comentábamos acerca de una leyenda del cótel que el rey de Reubén envió un emisario allá por los años 1600 a Jerusalén a revisar el cótel y ver cómo estaba la situación en Jerusalén para ver si estaba cercana la redención y con una misión especial también de quitar, de acuerdo a esta leyenda, una piedra que tenía el cótel, el muro occidental, que había sido puesta, según dice la leyenda, o por el rey Menashe de Judá, que fue un rey que hizo idolatría y em, o por el rey de Efraín, Jeroboam de Nebat. Están estas dos opiniones dentro de esta leyenda y de este emisario que fue enviado allá por los años 1600, hace ya algunos siglos, y que este emisario venía del reino de Reubén. ¿A dónde están ellos localizados? No sabemos. Sin embargo, sabemos que existen leyendas que eh, el rey de Reubén envió un emisario a Jerusalén. Esto como un segundo grupo, de acuerdo a este Midrash, de grupo de personas que hasta el día de hoy conservan la profecía, guardan las mitzvot y eh, a donde sea que se encuentren geográficamente, ahí conservan la Torah y las mitzvot. El tercer grupo, de acuerdo a este Midrash, es un grupo que también salió al exilio y eventualmente se asimiló dentro de las culturas a las cuales llegaron en el exilio. Em, Esto de acuerdo al Midrash. Sin embargo, si nos quedamos con el remanente que quedó del reino de Judá, y tomando en cuenta este crecimiento exponencial de la población, que tenemos incluso evidencia arqueológica, que hubo un crecimiento exponencial de la población en el reinado de Judá en ese tiempo, debido a que muchas tribus del norte se le unieron. Eh, Sabemos que hasta el día de hoy se conserva, de acuerdo a esto, tenemos representantes de todas las tribus en lo que hoy en día conocemos como el pueblo judío. Eh, Teniendo en cuenta este contexto, fue que esta población, que se conoce como Reino de Judá, teniendo población de todas las tribus, luego que el Reino del Norte había sido exiliado, eh, el Reino del Sur, el Reino de Judá en ese tiempo, que fue un reino más pequeño en comparación al Reino del Norte, tanto en población como en milicia, en ejército y también económicamente. Un reino más pequeño que pagaba un tributo doble a los asirios, ya que tenían que pagar tributo por ellos y también tributo para que el reino del norte, sus hermanos del norte, tampoco atacaran al reino de Judá. A Judá le tocaba pagar un impuesto doble por ello. Sin embargo, las ventajas que tuvo, sin duda alguna, hasta el día de hoy, lo sabemos, por la herencia y por lo que nos heredaron, fue tener el templo dentro de su territorio y dentro de su gobierno y reinado en ese tiempo, eh, llegando hasta el año de 586 antes de la era común, cuando los babilonios conquistaron Jerusalén con esta población de la que hablamos y esta población fue exiliada a Babilonia de acuerdo a la profecía que había recibido Irmiyahu, el profeta Jeremías. El pueblo de Israel iba a estar en este exilio de Babilonia hasta 70 años, después de los cuales iban a regresar. Durante este regreso no regresó toda la población. Una población muy importante todavía quedó en Babilonia y sin embargo, el
la población que se movió de vuelta hacia Jerusalén y lo que se conoció como el Reino de Judá, reestablecieron el templo, inaugurando en un comienzo el altar, ya que el altar, como hemos dicho en clases anteriores, es la parte funcional más importante del templo, ya que es ahí donde se traen los sacrificios y es la parte funcional más importante y más activa, el altar y alrededor del altar, lo que se conoce como el patio de los sacerdotes. Eventualmente construyeron también un edificio, eh, teniendo en cuenta que los utensilios originales que habían sido eh, hechos por Betzalel o Liab de la tribu de Dan y su grupo de trabajo ya no estaban ahí, como el arca de la alianza, la mesa original, la menorá original, todo había sido guardado desde tiempos antes que los babilonios invadieran Jerusalén y la conquistaran, ya que ellos saquearon los tesoros del templo, saquearon Jerusalén y llevaron parte de los tesoros del templo hacia Babilonia. Sin embargo, sabemos que el arca, el Arón HaKodesh y los utensilios originales que había construido Betzalel o Oliab de la tribu de Dan y su equipo de trabajo ya no estaban allí. Eventualmente hicieron otra menorá de oro que tuviera las especificaciones necesarias para hacer una menorá kesherá, apta para encender en el templo. También se tuvo una mesa apta para el servicio y el altar de oro y un altar de piedra en el patio externo de los sacerdotes donde se traían los sacrificios. Esto con respecto al segundo templo. Eventualmente el segundo templo también sufrió varias evoluciones y varias etapas, eh, llegando a su máximo esplendor, que fue en el tiempo del rey Herodes, con las reformas arquitectónicas que hizo el rey Herodes. em, Expandiendo la explanada del templo y haciendo un relleno el, eh, en lo que es el Ara Moriah, ya que como sabemos una montaña no es plana. Entonces lo que hizo el rey Herodes fue extender, eh, extender la explanada y extender la extensión, valga la redundancia, de eh, la zona del templo. Sin embargo, al extender lo que fue anteriormente el primer templo, tenemos que toda esa extensión que hizo el rey Herodes era una extensión que no tenía la misma santidad que tenía el área original en el cual estaba el primer templo. Discutíamos también que debido a que cuando regresaron de Babilonia, no supieron construir la estructura del templo tal cual había escrito el profeta Ezequiel, ya que faltaban algunos detalles de cómo construir algunas áreas del templo. No quedaba muy claro y la profecía ya se había perdido, ya no estaba con el pueblo. Em, Solamente el altar se construyó de acuerdo a las medidas, de acuerdo a cómo lo expresa el profeta Ezequiel. Sin embargo, otras estructuras las construyeron de acuerdo al modelo y a las medidas del primer templo que ya se habían conocido y se tenía la tradición de cómo habían sido. Se tomó de este modelo para poder hacer así, de esta forma, el segundo templo. Con lo cual tenemos que en el segundo templo teníamos parte de sus estructuras como el tercer templo y parte de sus estructuras como el segundo templo. Eh, Mencionábamos el asunto de la compatibilidad, que
El templo tiene que estar en compatibilidad a su modelo espiritual en el mundo de arriba. Sabemos que existen distintos modelos y que esta expresión y esta distinción en la expresión que hemos conocido aquí en el mundo, acá abajo, todo depende de cuál fue la raíz espiritual de la cual se originaba este modelo. Tenemos el modelo del Mishkan, que se encuentra, que tiene su raíz propia en los modelos de arriba. Este sí estaba en compatibilidad con su modelo espiritual arriba y por lo tanto la Shejinah, la presencia divina, podía estar en este lugar y ser evidente como lo fue en tiempos del Mishkan. Eventualmente, eh, el templo fue elevado todavía más al atributo de Jochma, sabiduría, por el rey Shelomo, y él logró construir el primer templo de acuerdo al modelo espiritual a nivel de Jochma. Es por eso que esta compatibilidad, tanto en su modelo espiritual como el modelo físico, aquí en el mundo físico, es debido a esta compatibilidad que la Shejinah pudo estar también presente durante el primer templo. Durante el segundo templo, como dijimos, tenía componentes tanto del primero como del segundo, del tercer templo, perdón, y es por esto que no había una compatibilidad ni con el primero ni con el tercero, y es por eso que la Shejinah, la presencia divina, no podía estar en ese lugar, además de que el nivel espiritual del pueblo de Israel había disminuido. Eh, es por eso que en tiempos del segundo templo la Shejinah ya no estaba en este lugar, no de manera evidente como lo estuvo en el primer templo y en tiempos también del Mishkan. Eh, Todo lo que hemos discutido hasta ahora en estas Mishnayot es acerca de este segundo templo, acerca de este modelo que, como decimos, no tenía compatibilidad ni con el primero ni con el tercer templo, y es por eso que la Shejinah ya no estaba de forma evidente en este lugar. Y es acerca de este templo, el segundo, como lo conocemos nosotros, del cual hablan estas Mishnayot, del tratado de Midot, el tratado de medidas, que está dentro del Seder Kodashim, como decíamos, dentro de los 6 órdenes de la Mishnah, el Seder de Kodashim, que habla acerca del templo y el servicio sacrificial. Y estamos ahora con el tratado de Midot, en el primer capítulo del tratado. Habíamos quedado por la Mishnah número 6. Siguiendo entonces con la Mishnah 6, tenemos que habla de las Lishkot Bet HaMoked. Nos dice, Be'arba Lishachot Ayu Bebeit HaMoked, קיתונות פתוחות לקרקלים, שתיים בקודש ושתיים בחול, בראשי פשפשים. מבדילים בין קודש לחול, ומי היו משמשות. מע- מערבים דרומית היא הייתה לשכת טלי קורבן, דרומית מזרחית היא הייתה לשכת עושי לחם הפנים, מזרחית זבונית. בה גנזו בני חשמונאים את אבני המזבח, ששיפצום מלכי יוון, צפונית מערבית, בה יורדים לבית הטבילה. Nos dice esta Mishnah número 6 que hubo 4 recámaras pequeñas dentro de la recámara del fuego, como decíamos, el Bet HaMoked, que es una estructura que su parte de arriba tiene una cúpula, en hebreo el Bet HaMoked, que la hemos traducido como la recámara del fuego, ya que había en este lugar
fuego, como recintos que se abren hacia un salón. Habían 4 recámaras, como recintos que se abren hacia un salón, 2 en área consagrada. Cuando hablamos de área consagrada, en el sur, hacia el sur, nos referimos a que dentro de esta área no se puede estar en un estado de impureza, impureza ritual. Cuando nos referimos a las distintas impurezas las cuales podemos adquirir, teniendo la mayor impureza, la impureza por muerto, había bot atumá. Sin embargo, también otras impurezas nos impiden entrar a esta área consagrada y existía esta característica en estos salones del templo, que parte de su estructura estaba en área consagrada, en la cual ya no se podía entrar y acceder estando impuro ritualmente, y habían áreas en las que sí se podía acceder incluso estando impuro ritualmente hasta cierto punto. Eh, con respecto al Betamoked, la recámara del fuego, tenemos que habían estos recintos que se abren como un salón, habían 2 en área consagrada en el sur y 2 en área no consagrada hacia el norte, y había protrusiones de vigas de madera saliendo de la pared occidental y oriental de la recámara, que separaba el área consagrada de la no consagrada, como una manera de señalizar que hasta qué área, desde dónde empieza el área consagrada y desde dónde el área no consagrada. Continúa la Mishnah. ¿Para qué se usaba? La del sur oeste era la recámara de los corderos sacrificiales para ser usados para el sacrificio continuo, el sacrificio diario. Como decíamos, este sacrificio se presenta 2 veces al día, uno por la mañana, otro por la tarde. El de la mañana inaugura el servicio sacrificial. El de la tarde, con el de la tarde se clausura el servicio sacrificial de ese día. La del sureste era la recámara para el pan de la proposición, el lechem apanim, para prepararlo. En la del noreste fue donde los hasmoneos, los hashmonaim, depositaron las piedras del altar que los reyes de Grecia habían profanado en tiempos de los Maccabim, de los Hashmonaim, en tiempos de la historia de Hanukkah. Eh, Desde luego podemos ver cómo pusieron los Hashmonaim estas piedras que habían sido profanadas del altar, las pusieron hacia el noreste, al área que no estaba consagrada, ya que se consideraba que estas piedras habían sido impurificadas y entonces tenían que ser sacadas del área consagrada. Eh, la del noroeste era la recámara para que los sacerdotes que se impurificaron solían descender al lugar de inversión, donde había un mikveh si se bajaba al nivel inferior y un fuego para calentarse en el nivel inferior. Tenemos la estructura del Betamoked, de lo que acabamos de describir. Como podemos ver, a donde está el cursero ahora, es el mapa del segundo templo. Lo que está en rosado, el marco en rosado, es el área del Betamoked. Y la imagen más agrandada es solamente lo que está en el marco de color rosado. Lo que vemos más agrandado es el Betamoked. Como decimos, esta estructura que tiene forma de cúpula, podemos ver aquí la forma de la cúpula en medio de la recámara. Podemos ver la recámara dividida en 2 colores, un color verde claro para el área norte, ubicándonos rápidamente en este mapa del templo donde está el crucero. Tenemos que el eje principal del templo, como hemos dicho, es de este a oeste, siendo el este
ahora donde está el crucero, el oeste eh, por donde está el Kodesh HaKodashim y por detrás de él, el sur, este lugar donde está el crucero a la izquierda de nuestra imagen y el norte a la derecha de nuestra imagen. Sería para el templo, tomando en cuenta si nos posicionamos desde el Kodesh HaKodashim, que el norte queda hacia la izquierda del templo, el sur queda hacia la derecha del templo y el este queda hacia enfrente del Kodesh HaKodashim. Si nos posicionamos en el Kodesh HaKodashim, si nos posicionamos en el este, hacia el este, tendríamos lo contrario. Sin embargo, quiero que aprendamos el concepto importante, que el norte es la izquierda del templo, y esto es muy importante para muchos conceptos que se derivan de la izquierda, y el sur es la derecha del templo, que está en este caso por la imagen, por la posición de la imagen y cómo eh, se proyecta y cómo la contemplamos a nuestra izquierda. Sin embargo, la derecha del sur es, perdón, la derecha del templo es el sur, la izquierda del templo es el norte, que en este caso, en esta imagen, está en lo opuesto. Lo que está en verde claro es el norte, lo que está hacia la izquierda del templo, y lo que está en azul es el sur, lo que está a la derecha del templo. Esto teniendo en cuenta que la posición misma del Beta Muket es hacia el norte, la diferencia de colores se debe a que el área verde es área no consagrada y el área azul es área consagrada, en la cual dentro del área, todo el área que está en azul en este mapa del templo es área consagrada, en la cual está prohibido entrar con cualquier impureza que sea, incluyendo la mayor impureza, la impureza por contacto con un cadáver o sus derivados, y teniendo la ampliación de la imagen, tenemos que todo lo que está en azul en la recámara es área consagrada en la cual solamente se puede estar en pureza ritual, una vez que hemos recibido la aspersión de aguas con cenizas de la vaca roja en el tercero y en el séptimo día, en el entendido que en el séptimo día también, luego de la segunda aspersión, hemos ido al mikve ese mismo día y hemos esperado al atardecer, y hasta entonces eh, nos consideramos completamente puros y aptos para entrar en el templo. Estando dentro del área consagrada, como todos sabemos, somos seres humanos, los sacerdotes también son seres humanos, se podía dar una situación que la persona eh, se impurificara por alguna u otra razón, un sacerdote que había tenido durante la noche una emisión seminal, tenía que bajar inmediatamente y salir, o por cualquier razón, sea relacionada al servicio sacrificial o a cualquier otro servicio o cualquier duda que se produjera acerca de impureza ritual, los sacerdotes tenían que evacuar el área donde está prohibido estar en estado de impureza, y salir de ella. Em, Tenemos entonces, detallando cada una de las estructuras del Betamoker, que con la letra Aleph tenemos los Pispezim, Leavdil Ben Kodesh Lehol, que estaban estas vigas de madera, que son estos puntitos en la imagen, que dividían la parte consagrada de la no consagrada, con la letra Bet, como dijo la Mishnah, hacia el sur oeste, ya que estamos hacia el lado del Kodesh HaKodashim. Tenemos la Lishkat Telaim Bakodesh, la recámara donde se mantenían los corderos,
para el sacrificio continuo o el Korban Atamid, la ofrenda continua, que era una ofrenda olá, se quemaba completamente en el altar, excepto su piel, como hemos estudiado en clases anteriores. Se encontraba en lo que se conoce como Kodesh, que está consagrado en área azul, consagrada hacia el suroeste. Con la letra Bet tenemos sí, la Lishkat Telaim, ya lo habíamos dicho, y con Aleph eh, las vigas que dividen entre lo consagrado y lo no consagrado. Si continuamos describiendo la letra Gimel, tenemos la Lishkat Osei Lechem Apanim Bakodesh. Esta Lishkat está con la letra Gimel, donde está ahora el cursero. Es la Lishkat, la recámara, donde se preparaba el pan de la preposición o el pan que se ponía en la mesa de oro dentro del Ejal o del edificio propio del templo, donde está el crucero ahora, que tiene forma de las cajitas de los tefilín, como hemos dicho. Eh, si continuamos con la letra Dalet, tenemos la Lishkat Ahotmot Behol. Dalet está esta recámara de los sellos, se encuentra hacia el noreste. Eh, la recámara de los sellos era una recámara donde usted podía llegar y adquirir distintos sellos por dinero para poder adquirir animales o los distintos elementos que le eran necesarios a usted para presentar una ofrenda en el templo. Se adquirían lo que se conoció como hotmot o sellos. em, con la letra Hey está la Lishkat Amoked Behol, que está hacia el noroeste. En esta recámara, como dijo ahora la Mishnah, es por donde descendían los sacerdotes en caso que se encontraran en estado de impureza ritual y tenían que evacuar por una ruta de salida, desde luego por un área que no está consagrada, con lo cual sí se puede estar impuro ritualmente, donde ellos tenían en un nivel inferior, tenían un mikve para inmersión ritual y también tenían una fogata para poder calentarse. Eh, con la letra Vav tenemos una puerta que es Sha'ar Patuach Lahel, que es una puerta al norte que está abierta hacia lo que se conoce como el Heil. El Heil es una estructura que divide fuera del templo, fuera del edificio mismo del templo y de las paredes propias de la estructura del templo. Es una estructura, una valla, una especie de valla que divide un área en donde personas que no son parte del pueblo de Israel pueden estar hasta esta área y ya al otro lado del Heil, hacia adentro, solamente personas del pueblo de Israel podían acceder. Luego del Heil, continuando describiendo la imagen, describimos ya todas las letras. eh, Creo que nos faltó solamente Zain y Het. Vamos a ver si están las letras acá. Sí, Zain, esta es una puerta que estaba abierta hacia la Azara. La Azara es el patio principal del templo. Como vemos acá, sería una puerta que está más o menos acá, donde está el crucero, y se abre hacia el patio principal del templo o el patio de los Kohanim. Esta ya es área consagrada completamente, con la letra Zain, con la letra Het. Hay una especie de portillo. Un portillo, recordando, es una pequeña puerta que está dentro de una puerta más grande que se conoce como pishpash. Había uno, se mantenía cerrado este pishpash
con la letra Het. Este sería el Pishpash o este especie de portillo en la puerta interna hacia el patio principal del templo, por la cual los sacerdotes entraban por la mañana para inspeccionar el patio principal. Esto con respecto a este portillo o este Pishpash. Esto con respecto a la imagen. Continuando con la siguiente Mishnah, la Mishnah Zain, las 7, Sha'arei Bet HaMoked, las puertas del Beit HaMoked. Todavía estamos discutiendo esta estructura en forma de cúpula que se conoce como un Beit HaMoked, localizada al norte del templo. Tenemos, nos dice la Mishnah, Shnaim, Sha'arim Ayu, le Beit HaMoked, Echad Patuach Lechel, Echad Patuach La'azara, Amar Rabbi Yehuda, זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, שבו נכנסים לבלוש את העזרה. Nos dice, la recámara del fuego tenía dos puertas, una abierta hacia el Heil y otra abierta hacia el patio principal del templo, hacia el Heil, recordemos, hacia afuera del templo y otra puerta hacia adentro del templo, ya en área consagrada, hacia el patio principal del templo o la Azara. Rav Yehuda dijo, la que se abría hacia el patio principal tenía un portillo a través del cual los sacerdotes entraban por la mañana para inspeccionar el patio principal, la Azara. Este portillo que escribimos, em, la siguiente Mishnah, la Mishnah Het, número 8, nos dice, hablando siempre del Bet HaMoked Kippah. Bet HaMoked Kippah nos dice la Mishnah, Ubait Gadol Aya Kef Rovdim Shel Even וזקני בית אב ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה איש כסתו בארץ. Nos dice la Mishnah, la recámara del fuego, el Bet HaMoked, tenía forma de cúpula. Kippah se le conoce a esto, una forma de cúpula, kippah, en su techo, y era como una casa grande con paredes y techo, rodeada de repisas hechas de piedra, y los ancianos del Beit Av, que servían en el templo, ancianos sacerdotes, solían dormir ahí, en estas estructuras, en estas repisas de piedra, con las llaves del patio del templo en sus manos, mientras que los sacerdotes jóvenes solían colocar sus lechos en el suelo para descansar hasta el momento que comenzaba su guardia. Recordemos que los sacerdotes montaban guardia en el templo en 3 lugares, los levitas lo hacían en 21 lugares del templo, como lo describimos en la clase pasada. Tenemos estas repisas del Bet HaMoked, siempre esta estructura en forma de cúpula. Podemos ver en letra Aleph, acá arriba que habían Rovdim, le Ziknei Bet Av, para los sacerdotes más ancianos, habían estas repisas arriba en el nivel superior, solían descansar. Ellos, de la guardia, responsables de custodiar las llaves del patio del templo, se encontraban allí en estas repisas, en estos rovdim. Los sacerdotes más jóvenes colocaban sus lechos sobre el suelo, como vemos, cerca de la fogata, por eso se le conoce como Bet HaMoked, la casa del fuego o la recámara del fuego, porque sí había una fogata eh, dentro de la estructura de la recámara para poder, desde luego, adquirir calor, calentarse de esta forma. Los sacerdotes más jóvenes entonces colocaban sus lechos en el nivel inferior, donde está señalizada con la letra Bet. Podemos ver sacerdotes más jóvenes con barbas negras y sacerdotes más ancianos, mayores, con barbas blancas en el nivel superior. Descansaban ahí y también custodiaban las llaves con las cuales se accedía al patio principal del templo o patio de los sacerdotes. Continúa la Mishnah número 9, Negilat Bet HaMoked, la
la cerradura del Bet HaMoker. Nos dice, Umakom Ayasham Ama al Ama Be'tavla Sha'ish Betavaat Aita Kevua Ba. בשלשלת שהמפתחות היו תלויות בה. הגיע זמן הנעילה, הגביה את הטבלה בטבעת ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ. גמר לנעול, החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלה למקומה. נתן כסותו עליה, ישן לו, הראה קרי באחד מהם, יוצא והולך לו במסיבה והולכת תחת הבירה. והנרות דולקים מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מסיבה הולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בתדי. Nos dice esta Mishnah, había allí un lugar, la recámara del fuego, el Bet HaMoker, de un codo cuadrado sobre el cual había una losa de mármol que lo recubría a esta estructura. En esta se fijaba una argolla para poder levantarla y una cadena por el otro lado de la misma, de la que se colgaban las llaves del patio del templo. Cuando llegaba la hora de cerrar, esto en la noche, un sacerdote levantaba la losa por la argolla y sacaba las llaves de la cadena. Luego, el sacerdote cerraba las puertas del patio del templo por adentro, mientras un levita dormía por fuera de la recámara. Cuando terminaba de cerrar, colocaba las llaves en la cadena y la losa en su lugar y ponía su lecho por encima y dormía ahí custodiando las llaves. Esta persona, si uno de ellos tenía emisión seminal, que se conoce como Keri, Baal Keri, un hombre que durante la noche tuvo inconscientemente dormido una emisión seminal, tenía que salir descendiendo por la escalera eh, que pasaba debajo de la virá, el templo, y que estaba iluminada con lámparas a ambos lados hasta llegar al lugar de inmersión que como decíamos estaba en un nivel inferior, ya en un área que no está consagrada. Eh, Rabí Eliezer ben Yaakov dice, descendía por la escalera de caracol, que se conoce como Mesivá, que pasaba por debajo del Gel y salía por la puerta de Tadi, la puerta norte del monte del templo. Esta es una opinión por donde por donde salían los sacerdotes una vez que se habían impurificado. Esto con respecto al capítulo primero del Tratado de Midot. Hasta aquí las Mishnayot. Eh, si alguno de ustedes tiene preguntas acerca del capítulo uno de lo que discutimos hasta acá. No, gracias, amor. El PDF de que compartió recién lo va a compartir en el grupo. El que Sí, sí, Besrat Hashem. Solo tengo que hacer algunas correcciones del texto, revisarlo y Besrat Hashem. Se los pasaría More, para que lo repasen. a Baruch Hashem, More, gracias. More, yo tengo una curiosidad. El Muro de los Lamentos, que está en Jerusalén, ¿qué parte del templo es? O sea, ¿qué ubicación? ¿Ese es el norte? ¿El norte? No, como el nombre mismo dice del muro, es el Kotel. Kotel es un muro a Ma'aravi. Ma'arav en hebreo es occidental. Ah, ok, ok. Es el muro occidental. No es el muro occidental del templo, es el muro occidental del monte del templo, lo que nos lleva hacia el monte del templo. Recordemos que en tiempos del rey Herodes se hizo un relleno a toda esa planicie
Mm. y fue en este relleno como un muro de contención por los cuatro lados. Está lo que se conoce como los kotelim, los muros, que para quien entienda más que yo acerca de arquitectura e ingeniería, son muros de contención, ya que son muros que retienen el relleno de la expansión de la explanada que hizo el rey Herodes. Estos muros son gruesos y anchos, contienen piedras muy pesadas. Con respecto al cótel, es la parte occidental del monte del templo. ¿Cuál es la importancia? Que es el muro que está más cercano a lo que fue el Kodesh, a Kodashim, el lugar más santo. Hoy en día se puede ir a los túneles del Kotel, unas estructuras que abrieron em, subterráneas y usted puede ver este muro incluso por abajo en estas estructuras subterráneas. Este muro continúa hacia abajo porque es muy alto. Usted puede llegar a un lugar en el cual se puede posicionar y estar muy cerca, apenas a unos metros de lo que fue el Kodesh HaKodashim. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este muro, este cótel, es una estructura de tiempos del segundo templo, no del primer templo. Sin embargo, las bases, lo que está más abajo, que no se ve hoy, sí fue parte del primer templo. Sin embargo, lo que vemos hoy en día, estas piedras son del tiempo del segundo templo y es un muro de contención eh, que es del monte del templo y no del templo mismo. El edificio mismo del templo y toda su estructura y todo lo que fue, todo fue destruido y quemado. Eh, Apenas se quedan algunos remanentes por arriba del monte del templo de lo que fue el segundo templo y desde luego en tiempos posteriores con la conquista de Jerusalén por Saladino. Estas estructuras fueron cubiertas eventualmente y hoy en día no se pueden apreciar de manera evidente ya que fueron cubiertas posteriormente y desde luego lo que se ve hoy que es el domo de la roca que es esta mezquita que está ahí, donde estuvo el templo. Pero con respecto al cótel, es eso, es un muro un muro del monte del templo, el muro occidental, que está hacia el lado occidental, hoy en día en manos de el gobierno israelí. Y ahí es el lugar donde usted puede ir, puede hacer sus rezos. Esto es lo que se conoce como el cótel. Tiene importancia, desde luego, tanto histórica como espiritual para todos, ya que, como sabemos, la Shejinah nunca se fue completamente del lugar. Y, sin embargo, tomando en cuenta que el cótel es solamente un muro del monte del templo y no del templo mismo y se encuentra hacia el occidente. Usted puede apreciar también el muro sur, el cótel hacia el sur, donde está la puerta de Golda que describimos en la clase anterior, donde estuvo históricamente. Puede apreciar también la parte norte, sin embargo, en toda la extensión de este muro del cótel, en su parte norte hay un barrio árabe y en la parte este, que es hacia donde estaba la estructura arqueada, iba hacia el Monte de los Olivos, donde se hacía la ceremonia de la vaca roja, hacia este lugar, en el Cótel Este, del lado este, se encuentra un cementerio árabe. Bli Neder, voy a tratar de mandarles fotos
de este monte, de esta parte, parte este, donde está este cementerio, donde está lo que se conoce como las puertas de misericordia, al Shara Rahamim, donde se dice que por ahí va a entrar el Mashiach, etcétera, etcétera. Estas puertas están selladas, se pueden apreciar la estructura donde estuvo la entrada y hoy en día está sellado en la parte este y hay un cementerio. Blineder, tengo imágenes, les voy a enviar luego de ahora de la clase para que vean la parte este. Em, eso le puedo decir a grosso modo acerca de los muros. Gracias, More. Otra consulta. ¿Dónde está la actual ubicación, donde ha estado construido el primer y segundo templo? Allí va a ser construido el tercer templo o va a descender del cielo el tercer templo. Es esa misma ubicación. Sí, es la misma ubicación. Con respecto a si baja del cielo o no, hay varias opiniones acerca de eso. La opinión de Rashi es que baja Meshuchlal entero del cielo. La opinión del Rambam es que hay que construir un edificio físico. La opinión del Ramjal es que ambas cosas van a suceder. Hay que empezar a construirlo, un edificio físico y eventualmente también su modelo espiritual, como hemos estado estudiando, también va a descender sobre él para que la Shekhinah pueda Ujú. reposar sobre el lugar. Eh, Pero ¿Qué más? antes, More, pero antes tiene porque allí, ahí creo que está lo que dijo usted, el domo creo que tienen una parte los musulmanes, una parte construida. Eso no tiene que estar allí, ¿verdad? Sí, lo que ellos tienen ahí, eh, toda esa estructura tendría que ser cambiada por la estructura del tercer templo. Tomemos en cuenta también que la explanada el tercer templo van a ser de 3.000 codos por 3.000 codos. Va a ser mucho Ujú. más extensa de lo que fue en tiempos del segundo templo. Eh, Hay Midrashim, creo que esto ya se los había traído, que nos dicen que la tierra de Israel es como un rollo o un pergamino enrollado. Sabemos que eventualmente Ujú. se tiene que desplegar este rollo y abrirse y expandirse. Y de esta forma también se va a expandir la estructura donde va a estar el templo. De qué manera va a ser y cómo va a ser, no les puedo dar detalles. Eh, Sin embargo, recordemos que uno de los pozos que cavó Abraham y que Isaac también cavó se llamaba Rehovot. Rehovot viene del verbo en hebreo learjiv. Learjiv en hebreo es expander algo. Eh, Nos dicen los comentaristas acerca de este pozo de Abraham y de Isaac, que se llama Rehovot, que este es el tercer templo, ya que el tercer templo es una expansión de la espiritualidad y también una expansión física de lo que fue el templo. Esto lo vamos a ver en el tercer templo y Ujú. lo vamos a apreciar también en imágenes de Surat Hashem cuando lleguemos a las Mishnayot del Ramjal, donde nos habla solamente del tercer templo, de la estructura del tercer templo, las medidas y la estructura del tercer templo. Vamos a ver cómo esta expansión se va a notar tanto física como espiritualmente. Y bueno, le dejo como una introducción eso, que el tercer templo es representado por este pozo de Isaac que se llama Rehovot. Rehovot viene de Learjiv, cuando usted expande algo, como expander un rollo que ha estado doblado mucho tiempo, usted lo expande y lo abre. También el secreto del atributo de Binah es este Rehovot de la expansión. No vamos a tocar esto ahora, solamente le dejo como introducción con respecto a la pregunta.
Ujú. Em, ¿Algún otro de ustedes tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy? Gracias, More. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y Besrat Hashem, la próxima semana continuamos con el capítulo 2 del Tratado de Midot acerca del segundo templo. Besrat Hashem. Muchas gracias, Arno. Que estén muy Gracias, bien. More. Muchas Que Dios gracias. lo bendiga. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.